Muy buenas noches, estimado director Ricardo Jaramillo. Mi nombre es Flor María Rodríguez. A continuación presentaré mi cédula, de que me llamo Flor María Rodríguez Vázquez. La técnica cromatográfica para la industria de alimentos que hice investigación se llama validación de dos métodos analíticos para la determinación y cuantificación de la cafeína en yerba mate comercial, UV visible y HPLC, cromatografía líquida de alta eficiencia. En esta parte tenemos los links de investigación que realicé. Entonces, la yerba mate comercial se utiliza para hacer bebidas refrescantes, como los tés, para hacer bebidas frías. Aquí vamos a mirar que la metilxantina, pues se utiliza en grandes cantidades como para el café, el té, el mate y la cafeína. Y estos son estimulantes para el sistema nervioso. El HPLC, cromatografía líquida de alta eficiencia, es la separación de mezclas de productos que son poco volátiles. La muestra se introduce en una inyección donde es arrastrada para determinar los disolventes, que es una fase móvil, en una columna cromatográfica. Aquí podemos observar el disolvente que se utiliza, la bomba de alta precisión. Acá le introducimos la muestra, en este caso la yerba mate. Aquí la columna cromatográfica. Aquí tenemos el detector y posteriormente el procesador de datos donde es el cromatógrafo para mirar los picos de los gráficos que arrojan. Acá explicaré cómo funciona un cromatógrafo de líquido de alta eficiencia. Acá tenemos la bomba, la mezcla, la cámara de mezcla. Aquí tenemos el inyector, la precolumna, la columna, el detector. Acá en esta partecita tenemos los solventes en la fase móvil, el desengasificador, el mezclador de solventes, el regulador de flujo y precisión, la bomba, el inyector donde vamos a colocar la muestra, aquí la columna, el detector 1, el detector 2, bueno, acá la impresora y aquí donde vamos a mirar el cromatograma, donde vamos a mirar los picos que arroja la muestra en esa parte de la gráfica. Antes de hablar del procedimiento, voy a explicar el patrón interno, que consiste en la adición de cantidad de un solvente y medida. Tiene que ser esto un compuesto puro a un volumen que se desea cuantificar. Entonces aquí, como tenemos el acetonitrilo, que se utiliza para la separación de fase móvil, para el cromatógrafo. También se utiliza el ácido clorhídrico, el cloroformo, para la extracción del analito. Este acetonitrilo es un disolvente polar. Aquí el patrón de cafeína que fue suministrado por la solución madre que tenemos fue un analito para analizar a una concentración de 400 microgramos y se almacenó al 20 grados centígrados para la determinación del analito de la cafeína. Acá los elementos básicos para una cromatografía en columna son la fase estacionaria. Es un sólido en el cual se queda soportado en el interior de la columna. Aquí lo que nos muestra la gráfica en el cromatograma es el tiempo de retención que tenemos aquí en el eje de las X y en el eje de las Y la señal. Aquí tenemos un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo que ya explico cómo funciona. Entonces lo que nos dice aquí que en la cromatografía se desarrolla una columna que tiene que ser un pico por debajo del componente particular de la muestra analizada, en este caso la cafeína, que nos muestra la concentración que tiene el analito. Aquí en ese análisis cualitativo vamos a hacer el grado de afinidad que se tiene en los distintos solutos para tener una fase estacionaria. En el análisis cuantitativo se realiza una señal cromatográfica correspondiente al analito que vamos a cuantificar mediante la altura o pico que genere este tiempo de retención.
Los disolventes empleados como para el desarrollo de reproducibilidad es tener unos patrones de concentración similares a los que vamos a cuantificar, en este caso, la concentración de la cafeína. Es por ello que se debe realizar una curva de calibración para distinguir las disoluciones de patrones. Se debe tener también un compuesto en el área del pico de patrón de identidad, concentraciones conocidas, y aquí podemos determinar la identidad y concentración del analito en cuestión de minutos. En esa figura 3 podemos observar cómo se presenta en el cromatograma el resultado en columna en el cual se puede mirar la cafeína como un resultado en diversos productos, en el análisis cuantitativo y en el análisis cualitativo. La cafeína es el compuesto que sale de la columna aproximadamente en 4 minutos de factor de retardo. Los valores son en miligramos, que corresponde a una concentración de cafeína. Y pues los valores indican que está bajo el cromatograma. Fase estacionaria y en la fase móvil, el factor de retardo que tenemos es esta ecuación, la distancia recorrida por el frente del soluto sobre la distancia recorrida por el frente del solvente. ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia recorrida es el componente y la distancia recorrida es el de la fase móvil. Aquí podemos observar un esquema. Aquí donde colocamos la muestra en el punto inicial, aquí tenemos 1 centímetro de distancia, tiene que recorrer y subir acá en esta parte. Aquí tenemos 1,8 centímetros también de diferencia. Para calcular el tiempo de retención se debe tener la siguiente fórmula. Tiempo de retención es igual al tiempo de retención menos el tiempo inicial. En esta gráfica tenemos área versus concentración de cafeína, que nos muestra la curva de calibración para la cuantificación de cafeína para cromatografía líquida de alta eficiencia. Aquí en el eje de las X tenemos concentración y en el eje de la Y el área. Esa concentración pues se va a medir en partes por millón. Tenemos aquí entonces que el rango es de 0,9997. Tenemos aquí una curva de calibración que nos mide el análisis estadístico, que equivale a una concentración aquí en la cafeína de 0,048. El límite de cuantificación, pues que nos da la gráfica. Y acá podemos observar que tenemos un cálculo de regresión lineal en la curva de calibración. Bueno, como ya les había dicho anteriormente, la metilxantina es la que produce la cafeína y tiene propiedades que refieren al café, pues con un sabor amargo. Aquí tenemos la gráfica, que es un cromatograma de café. En la parte A tenemos la cafeína aquí el pico alto, y en cafeína en la parte B tenemos sus productos después de 4 minutos con un pH 7, es decir, un pH neutro. Espérame. Acá para la cuantificación de cafeína se realizó una curva de calibración en donde se hicieron diferentes inyecciones. Se tuvo una recta de calibración en la que se relacionó la cafeína, que son las abscisas, y en el área del pico, que es en ordenadas, se puede mirar la interpolación entre ellas, cada una con diferentes picos P1, P2, P3, y a partir de ellas es un cromatograma obtenido con la ecuación de curva de calibración. Se obtiene la cantidad de cafeína obtenida en muestras de café. En esta figura podemos mirar las concentraciones de cafeína obtenidas en cada uno de sus picos. En el primero tenemos café de filtro, que nos dio un valor de 0,41 miligramos, de mililitros menos 1. Aquí el café instantáneo, tenemos varios picos con un valor de 0,23 miligramos. Coca-Cola, también podemos mirar la cafeína que tiene en ese producto de 0,038. Y el té, que es lo que estamos verificando,
estamos investigando de 0,31 miligramos. Aquí podemos también obtener el tipo de técnica empleada. Tenemos el tipo de fase móvil utilizada según el estado físico de ambas fases, la fase móvil y la fase estacionaria, y el mecanismo que se rige a la separación de estos analitos. Acá en la fase móvil, como sabemos, el acetonitrilo es un disolvente polar, por lo que da una mejor señal analítica, pero una velocidad de flujo que en mi capacidad, en mirar acá en la gráfica, mi concepto es una resolución alta. Aquí el pico de la cafeína está en 100, por lo que el cromatograma obtenido para la muestra de yerba té es positiva. Esto es para dar una mejor señal analítica. Entonces la velocidad de flujo que se dio es de 1 mililitro por minuto, que es un pico alto, en el que se mostró una inyección de 20 microlitros en el pico del cromatograma. La aplicación cromatográfica de líquida de alta precisión se ha obtenido como resultado de 121,2 miligramos sobre 45 gramos de muestra de yerba mate. Aquí lo que podemos mirar en el embudo de decantación es la separación de los componentes en disolventes o fase móvil. Acá en la cafeína, ya acá podemos observar lo del embudo de decantación que se hace separación. Bueno, pues mis conclusiones es en la industria de medicamentos son de gran importancia técnica, diluir la estructura eh, determina la cantidad de impurezas que tiene la cantidad de impurezas. Bueno, como conclusión, la cromatografía líquida de alta precisión en la industria de alimentos y medicamentos es muy importante porque esas pueden determinar la cantidad de impurezas que tienen en cada muestra. Aquí en la cafeína, también la determinación de HPLC para el análisis de extractos obtenidos a partir de muestras, pues miran una alta sensibilidad analítica y precisión, los tiempos de retardo, el tiempo de análisis y el alto grado de automatización. También en la industria de alimentos es de gran interés para los diferentes campos de la ciencia, como son los ácidos nucleicos, plaguicidas, para los hidrocarburos, esteroides. Eh, en esta parte, esta técnica cromatográfica es impactante y pues es muy importante para la industria y para saber, como ya les había dicho, la cantidad de impurezas que genera en cada muestra. Entonces, pues muchas gracias por su atención y nuevamente muestro mi cédula. Y pues muchas gracias, tutor, y aprendí bastante en esta materia y pues quiero profundizar en lo que es cromatografía en medicamentos, pues para tener un mayor conocimiento y estar en esa línea de trabajo y de campo de acción. Muchas gracias, tutor, muy amable. Feliz noche. Dios lo bendiga.